otra vez estamos aquí. Ay, Jesucristo, no se puede empezar, mano. No sé qué está pasando con esta vaina, mano, pero no puedo. Bueno, vamos a ver si puede entrar nuestro invitado, ¿verdad? Hola, Waleska, ¿cómo está? Vamos a tener un live interesante hoy. Vamos a hablar de un poco de filosofía, vamos a hablar. Unas preguntas con un experto, ¿verdad? Híjole. Voy a compartirlo, a enviarlo a... Qué extraño, la verdad. Ya lo voy a... Vamos a ver si podemos, porque lo que pasa es que necesito que entre José Carlos, ¿verdad? Él pues vamos a tener una conversación interesante de filosofía y ya se nos va a unir. Ay, Dios mío, esta cosa. Ahí está. Funcionó. Ay, al fin, esta cosa. Está cargando ahorita, pero ya por lo menos ya estamos. ¿Cómo está, José Carlos? Un placer tenerlo aquí. El placer es mío. Espérame, quiero ver cómo la vez pasada no logramos conectar la cámara, ¿va? Pero... Ajá, sí, dio problemas. Pero ahí como guste. Quiero ver si yo tengo restringida. No, su cámara no está restringida aquí, solo que no me aparece como que funciona. Bueno, voy a... ¿qué estoy haciendo aquí? Dice que necesito tener acceso live para emitir videos live como invitado, dice. Posiblemente tiene usted alguna restricción en TikTok, quizás hay que ver, pero lo bueno que puede hablar. Ok. Ok, solo presentación rápida, es José Carlos Parada, es consultor de comunicaciones, es historiador y también pues sabe mucho de filosofía. Hemos tenido algunas conversaciones bien interesantes y ahorita vamos a hacer unas preguntas ráfaga, ¿verdad? Porque el tiempo premia. Y pues si quiere usted hablar, dar como una introducción acerca de la filosofía, quizás voy por la primera pregunta, no sé si o quiere dar alguna introducción usted. No, más bien haz tú las preguntas que consideres necesario y yo te las contesto y me voy ampliando según la necesidad, si querés. Perfecto, vamos rápido entonces. Quizás una pregunta bien importante, ¿verdad? Lo que es que a cualquiera que se le diga qué es la filosofía, es eso, ¿verdad? ¿Qué es la filosofía? Es una pregunta. Eso creo que es la primera. Bueno, ok. La filosofía, empecemos por ahí, es una ciencia. Así como lo es la anatomía, la biología, la física nuclear. Así que no es, digo, para empezar a disipar
malos entendidos. No es una pajística, pues, no es una cuestión baladí, no es una cuestión sin interés, sino todo lo contrario. No solo es una ciencia tan seria como la que acabo de mencionar, como la medicina, por ejemplo, la ingeniería, etcétera, la electricidad, la física cuántica. Sí. O sea, estamos hablando de algo serio, porque a veces la gente cree que filosofía es una especie como de conjunto de opiniones personales que se tienen sobre algunas cosas. Mi filosofía es esta, dice, mi filosofía es pasarla al suave, o mi filosofía es trabajar duro, ¿con qué? Sin cansancio, por ejemplo. Como le ponen filosofía a las actitudes personales de uno frente a determinadas cosas. Entonces le da a uno la impresión de que la filosofía no es algo realmente serio. Entonces, para empezar despejando esa cuestión, hay que decir que la filosofía es una ciencia. Bien, ¿ciencia de qué? Sí, es correcto. Las ciencias tienen un objeto y una perspectiva, una luz desde la cual ese objeto es estudiado. Por ejemplo, empecemos diciendo que es una ciencia. Una ciencia es un conjunto sistemático, coherente de conocimientos de las cosas por sus principios y sus causas, a la luz de la razón. Es decir, sí, qué interesante. La ciencia, por ejemplo, la anatomía, es el conocimiento de ciertas cosas. ¿De qué cosas? En particular el del ser humano. Ese es el objeto del conocimiento de la anatomía. La matemática, el objeto del conocimiento de las matemáticas son los números. Curiosamente, la sociología también estudia el ser humano, igual que la anatomía, nada más que lo hace desde una luz, desde una perspectiva diferente. La anatomía estudia al ser humano desde la perspectiva de su composición física, en términos de órganos y músculos y su constitución física. Mientras que la sociología estudia al ser humano desde la perspectiva de su organización social. Entonces, ahí podemos ver la diferencia de la luz desde la cual se estudia un objeto y el objeto mismo que es la ciencia. Pueden tener el mismo objeto, por ejemplo, otra cosa que estudia al hombre como objeto es la psicología, por ejemplo. Nada más que estudia al ser humano, estudia al hombre desde la perspectiva de sus procesos psicológicos. Y eso es lo que diferencia la psicología de la sociología y de la anatomía, a pesar de que las tres tienen el mismo objeto. Bien, el conocimiento, por ejemplo, que tiene la anatomía del cuerpo humano es sistemático, no solo saber algún par de detalles, hechos o anécdotas relacionados con los músculos y dónde queda tal hueso. No. El estudio de la anatomía, es decir, la ciencia anatómica, es un conjunto ordenado y sistemático e integral de todos estos órganos humanos, los músculos, etcétera, y su constitución física, de un modo ordenado, a la luz de la razón. Es decir, no andamos preguntándole a brujos cómo es que está conformado el ser humano, en qué consiste la irrigación sanguínea, no, sino que se hace a través de la racionalidad humana. Eso es lo que define la ciencia. Bien, entonces, así por ejemplo, tenemos la física, que estudia los objetos materiales desde la perspectiva de su masa y su movimiento. Los objetos pueden ser estudiados desde diversos ángulos, desde diversas perspectivas. Por ejemplo, veamos, se pueden estudiar los objetos desde la perspectiva de que estén vivos o no estén vivos. Entonces, objetos con vida. Entonces, eso define la biología, que va a estudiar en su conjunto todos los seres vivos y las cosas en común que tienen. Bien, dicho esto, entonces, la filosofía es una ciencia, pero es una ciencia, de hecho, es la ciencia más importante. Y voy a explicar por qué. Porque la filosofía es la ciencia de la totalidad de las cosas. Es decir, la matemática estudia los números,
Pero si le preguntamos a las matemáticas, por ejemplo, cuál es el origen de las nubes, la matemática no nos va a poder contestar. Para eso necesitaremos una ciencia como la meteorología, por ejemplo, o la física, porque el objeto de la ciencia matemática está circunscrito a su propio objeto. Igual, no le vamos a preguntar a un matemático cuál es el problema de un corazón que tiene un soplo, por ejemplo, y cómo resolver con una cirugía el problema del soplo en el corazón y los problemas cardíacos, porque el objeto de las matemáticas no es ese. A quien habría que preguntarle es a un médico, a un anatomista, a un cardiólogo, a una ciencia más especializada en ese objeto en particular. Pues la filosofía, lo primero que la diferencia de las demás ciencias es que su objeto es la totalidad de las cosas, es decir, no está circunscrita a un ente o a un modo de ser específico, sino que la filosofía pretende, y para eso está, estudiar todas las cosas en su conjunto, es decir, hallar una explicación a todas las cosas. Entonces, obviamente, eso ya de entrada viene que la filosofía es una ciencia cualitativamente más, digamos, excelente que cualquier otra ciencia, que vamos a llamar en virtud de esto a las demás ciencias particulares, porque sus objetos están circunscritos a un modo específico de ser de las cosas, mientras que la filosofía no. La filosofía las estudia todas. Ahora, no solo estudia todas las cosas, sino que además las estudia por sus causas y principios últimos. ¿A qué se refiere esto de últimos? Cuando analizamos desde, por ejemplo, una perspectiva de la biología, la vida, los seres vivos, analizamos sus causas y sus principios inmediatos. Es decir, cómo es que la célula se divide, por ejemplo. Cómo es que los cromosomas específicamente se unen para crear una secuencia de ADN, por ejemplo. Las causas a las preguntas que la ciencia de la biología, por ejemplo, se responde al analizar ese ámbito circunscrito de los seres vivos, se tratan de principios y de causas inmediatas. Es decir, voy a poner un ejemplo para distinguir lo que son las causas últimas de las causas inmediatas. Cuando un niño pregunta, ¿verdad? Papá, ¿y quién hizo esto? Ah, bueno, entonces el papá le responde, eso lo hizo fulano de tal. ¿Y quién es fulano de tal? Ah, es un compadre que es ingeniero. ¿Y qué es un ingeniero? Ah, pues es que el ingeniero no sé qué hace tal y tal y tal cosa. ¿Y qué es cosa? Y entonces los niños empiezan a preguntar. ¿Por qué sin terminar? Bien, la ciencia no llega tan lejos porque sería la de nunca acabar, las ciencias particulares. Porque las causas y los principios a los que acuden tienen que estar también circunscritos dentro del ámbito que estudia. Por ejemplo, una pregunta que aparentemente debería responder la biología, pero no responde a ella, es ¿de dónde viene la vida? Claro, lo que nos va a decir un biólogo nos va a decir es de otra vida. Sí, ok, de acuerdo, pero ¿y esa vida de dónde vino? Bueno, va a responder el biólogo, pues de otra vida. ¿Por qué? Porque está atendiendo a causas inmediatas. Es decir, ¿de dónde salí yo? Bueno, de tu papá y tu mamá, pues punto. Y uno podría seguir preguntando así hasta el infinito, porque en realidad lo que queremos preguntar en realidad no es tanto cuál es la secuencia física del devenir de cada vida en particular, sino lo que queremos saber es cómo es posible que haya vida en un mundo en el que no hay vida, es decir, ¿de dónde sale la vida? Esa pregunta, dado que no se refiere a causas inmediatas, sino a las causas últimas, definitivas de la existencia de la vida, sale del ámbito de la biología. Pero la biología no se hace esas preguntas. Y esas preguntas sí son las que se hace la filosofía. Es decir, porque tiende a estudiar la totalidad de las cosas desde la perspectiva de sus causas y principios últimos. Y esta investigación de las causas y principios últimos de la totalidad de las cosas debe ir, digamos, secuenciada, disciplinada, guiada, dirigida por la racionalidad, por la razón, por la inteligencia. Es decir, no vamos a responder
los filósofos, la filosofía, no se responde a las preguntas sobre las causas y principios de la totalidad de las cosas por métodos mágicos, por ejemplo, o legendarios, o de mitos, míticos, o incluso ni siquiera religiosos, sino que tiene que atender a la razón natural del ser humano. Bueno, dicho eso, entonces, subrayando el hecho de que la filosofía es la ciencia de la totalidad de las causas, de las cosas, perdón, investigada a la luz de las causas y principios últimos, obtenido por la luz y guiado por la razón, entonces volvemos a subrayar el hecho de que la filosofía es la ciencia excelente por naturaleza. Eso nos permite saber de dónde viene el ser, investigar por cómo es que se dan los cambios, no solo los cambios, por ejemplo, de un corazón sano a un corazón enfermo, no, sino quiero analizar el cambio total. Quiero saber por qué es que las cosas son susceptibles de cambiar, cómo cambian de modo accidental, cómo es que cambian de modo sustancial. Yo terminaría, para cerrar un poco esta cuestión, explicando lo que son los grados de abstracción. El ser humano, cuando conoce, cuando entiende las cosas, cuando investiga y llega al fondo de las cuestiones, tiene como 3 niveles al que se le llaman abstracciones. Yo, por ejemplo, para saber, me dan, por ejemplo, a probar algo con ojos cerrados, lo pruebo, le detecto su sabor y digo, bueno, esto es sopa de res, por ejemplo. Bien, ahí lo que estoy haciendo es llegando, investigando, haciendo un ejercicio de experimentación a través de mi sabor, de mi sentido del gusto y de mi razón, tratando de saber la sustancia, la naturaleza de algo de lo que desconozco. Bien, ahí lo que hago yo es una abstracción de las cosas físicas de lo que estoy probando para llegar al concepto mismo de su naturaleza. Es cuando digo, esto es sopa de res. La sopa de res, pueden haber miles de sopas de res con sabor completamente diferentes dependiendo de los aderezos que se le pongan, pero yo abstraigo esas particularidades de las diferentes sopas de res para detectar en el fondo la naturaleza de lo que estoy tomando en ese momento. Y a pesar de que tal vez no tienen los mismos aderezos que otras sopas de res que he probado, mi mente y mi sentido del gusto es capaz de identificarlo. Eso se llama el primer grado de abstracción. Es decir, me desentiendo de las particularidades accidentales de las cosas para ir al fondo de la cuestión y decir esto es tal cosa. Los descubrimientos científicos en general se basan en este primer grado de abstracción. Por ejemplo, cuando analizan o estudian, por ejemplo, los virus, por ejemplo. Cada virus es completamente diferente de otros, pero la ciencia, la virología, por ejemplo, lo que hace es abstraerse, distanciarse de las diferencias accidentales de cada uno de los virus para concentrarse en las características y su naturaleza en común. Bueno, ese es el primer grado de abstracción. Entonces, casi todas las ciencias particulares, o muchas de las ciencias particulares, sobre todo las experimentales, parten de se sostienen, digamos, sobre este primer grado de abstracción. El segundo nivel de abstracción es no solo hacerse el desentendido de las particularidades físicas de las cosas accidentales, sino que también podemos hacernos los desentendidos de la naturaleza y sustancia misma de las cosas. ¿A qué me refiero? Voy a ver si logro explicarlo. La matemática, por ejemplo. Las matemáticas, yo analizo el número 2. Cuando el sumo 2 más otros 2, o 3, por ejemplo, con el número 2 más el número 3, mi mente llega y dice, el resultado es 5. Vaya a ser una operación matemática. Pero para hacer esa operación matemática yo he tenido que abstraerme de las cosas, o de ciertos aspectos de las cosas. ¿Qué estoy sumando? ¿Estoy sumando manzanas, peras, objetos? ¿Qué es lo que estoy sumando? La matemática no le interesa qué estoy sumando. Abstrae de su análisis cualquier cosa relacionada con la sustancia y la naturaleza de las cosas y se queda solo con la cuestión numérica. Es decir, no le interesa saber qué es lo que uno está sumando. Ya no le interesa si está uno sumando virus o está sumando tomates. Eso ya no interesa. Ya ni siquiera importa la cuestión solo de abstraer
las diferencias específicas entre cada virus o cada sopa de res, por ejemplo, no, sino que voy a hacer abstracción incluso del hecho de si eso es un virus o una sopa de res. Y me quedo solo con la cualidad numérica. Es un nivel de abstracción superior al del primer nivel de abstracción. Y en la medida en que el nivel de abstracción es más alto, en esa medida, o que es más abstracto, digamos, en el caso del segundo nivel de abstracción, que es el nivel de abstracción matemático, hace que en el fondo las matemáticas sean una ciencia superior a las demás ciencias particulares en lo que solo priva el primer grado de abstracción. La filosofía, entonces, para ya puntualizar, al querer analizar las causas, la totalidad de las cosas, aquí incluso se abstrae la ciencia filosófica incluso del número. Cuando uno se pregunta de dónde viene el ser, nos es lo mismo si estamos hablando de una cantidad de 11 millones de seres o de 3.000 millones de seres o de un solo ser. Quiero analizar el ser de las cosas, porque voy a las causas últimas. Entonces aquí hago abstracción incluso de la cuestión numérica, pasando a lo que se llama el tercer nivel de abstracción. Eso complica las cosas, porque imaginarse un número 2, eso es bien fácil. Uno se imagina 2 ovejas, 2 botones, 2 puntos, 2 postes, lo que sea, y ahí está más o menos imaginado el número 2. En el nivel de abstracción primero, que es el del conceptual, en donde yo, por ejemplo, después de ver varios objetos y los identifico y digo, esto es una taza, estos son unos lentes, este es un cenicero, etcétera. Eso es fácilmente imaginable. Es más fácil imaginarse un cenicero, unos lentes, una taza, o un corazón, un virus, una bacteria. Es más fácil imaginarse eso que imaginarse un número, pero ambas cosas son imaginables. El problema del tercer nivel de abstracción es que ya la imaginación ahí no ayuda mucho, al contrario, estorba. Entonces, el nivel de análisis, el nivel de esfuerzo mental que hay que poner para poder accesar a las causas últimas y principios últimos de la totalidad de las cosas implica un nivel de abstracción que es más noble, más alto, más abstracto, más complejo, más racional incluso, que el segundo y el primer nivel de abstracción. Así que, de nuevo, la filosofía no es solo la ciencia principal que analiza todas las cosas, solo porque analiza todas las cosas, sino además porque utiliza un nivel de abstracción que es el más elevado, que es el tercer nivel de abstracción, y por otro lado que no se contenta con las causas inmediatas o principios inmediatos, sino va a los principios y causas últimas. Bien, eso diría contestando tu pregunta, no sé si tenés más. No es. Wow, esa ha sido como les digo, un viaje increíble en lo que es la filosofía, la verdad. Eh, más que contestadísima la pregunta y la verdad es que hay tantas cosas que dijo que es difícil, digamos, agarrar una por una, así que vamos a ir rápido a otra pregunta, pero la verdad es que me encantó y no lo quise interrumpir en ningún momento porque me encantó esa respuesta que dio tan con sustancia, la verdad, me encantó. Quizás otra pregunta interesante que muchos se hacen, que quizás la he respondido anteriormente, pero esa de hecho la encontré en el libro de García Morente. Bueno, no, perdón, de Rafael Gambra, ya estoy confundiendo los autores. Y solamente mostrar un esquema interesante que habla acerca de la filosofía, así como usted estaba diciendo que la filosofía es bastante amplia. Mucha gente se confunde, piensa que las ciencias particulares pueden abarcar toda la realidad. Entonces dice, no, la ciencia va a explicar todo, como que creyeran dogmáticamente en que la ciencia fuera Dios o algo así. Y para nada, la filosofía tiene un abanico amplísimo. Y al menos aquí en este esquema aparece también la teología, digamos. Eso quizás después lo veríamos. Pero quizás vamos a una pregunta interesante que Rafael Gambra contesta y que me encantaría saber su respuesta. ¿Para qué sirve la filosofía en sí? Es una pregunta que parece fácil, pero hay mucha gente que se confunde, pero me encantaría escuchar su respuesta. ¿Para qué sirve la filosofía? Bien, me voy a servir de lo que acabas de mencionar para contestar esta pregunta.
Sí, efectivamente, la filosofía no es un feeling yo, ¿cómo se llama? A mí me gusta gozar de la vida, esa es mi filosofía. No, eso no es filosofía. La filosofía es, de nuevo, un conjunto sistemático de conocimientos sobre la totalidad de las cosas desde la perspectiva de sus causas y principios últimos a la luz de la razón. Así que, además, hay que utilizar el tercer nivel de abstracción, y entonces eso de decir de que mi filosofía es un modo de hablar. Filosofía en particular, y de lo que estamos hablando ahorita, es una cosa completamente seria. Y ahora, ¿para qué sirve entonces? ¿Para qué sirve saber las causas de las cosas? Porque, como bien vos lo dijiste, la filosofía, al abarcar todas las cosas, la totalidad de las cosas, se puede subdividir en una infinidad de temáticas, dependiendo de qué es lo que estudia. Por ejemplo, hay un área filosófica que estudia las cosas físicas, a lo cual se le llama en algunos casos cosmología o filosofía de la materia, qué sé yo. Los nombres cambian dependiendo del filósofo que las aborda, pero que en el fondo es lo mismo. También hay un estudio del ser humano filosófico, es decir, desde la perspectiva de las causas y principios últimos adquiridos a nivel de razón, a lo cual se le llama antropología. Y así podemos ir viendo diversos apartados, digamos, de la filosofía en general. La que los une a todas y les da unidad es la que se refiere a lo que todas las cosas tienen en común. Y la pregunta es, ¿qué tienen en común todas las cosas? ¿Qué tienen en común, por ejemplo, una lavadora, un cigarrillo, un ventilador, un jaguar, una nube, la justicia, el amor, el ADN, el agua, la vida? ¿Qué tienen en común todas esas cosas que acabo de mencionar? Ernesto, ayúdanos. Por ejemplo, que existen, creo que es algo que podemos... Exactamente. Porque en realidad he hablado de cosas completamente disímiles, ¿verdad? Algunos seres vivos, algunas cuestiones materiales, otras cuestiones de carácter inmaterial. Te parecería que no tienen en común nada, pero en realidad sí, todas esas cosas existen, todas esas cosas son de alguna manera, son algo. Esa es la clave, ser algo. Lo primero que nos preguntamos de las cosas que no sabemos es ¿qué es esto? Y entonces esa pregunta involucra dos principios fundamentales que uno se hace en todos los casos, de cualquier cosa, sea la que esa sea. Por ejemplo, Dios, sí, ¿qué es Dios? La justicia, sí, ¿qué es la justicia? ¿O qué es la justicia en este caso particular? ¿O qué es este insecto tan extraño que nunca he visto en mi vida? ¿Qué es esto? Entonces eso hace referencia a dos realidades. A lo que estamos viendo, que es un ente, un volado, una cosa. A lo que tenemos enfrente, a aquello sobre lo cual nos estamos preguntando. En este caso decía los ejemplos, justicias, insectos, esta cosa, etc. Y luego y esa cuestión, ese ente frente al cual estamos y frente al cual nos estamos haciendo la pregunta, está manifestado verbalmente en la palabra esto. Y cuando decimos ¿qué es esto?, entonces hacemos referencia a la segunda realidad. Es cuál es la esencia de lo que estamos viendo. ¿Qué es? Es un volado floreado. Sí, claro, es floreado, pero eso no me dice nada sobre la esencia de la cosa. Lo que estoy viendo en realidad es un encendedor floreado. Esto es un encendedor, ok. ¿Qué es esto? Y entonces ahí diferenciamos, por ejemplo, la cuestión de la esencia de las cosas y la cuestión del ente como tal, que es una mezcla de la esencia y de lo que lo hace ser. Y ahí viene la palabra es. Bien, respondo eso. Decía eso en atención a que creo que me desvié un poco de tu pregunta original. Voy a atar de nuevo raíz. Solo quizás voy a puntualizarle para de un solo que usted me responda a ver qué piensa de esta frase. La filosofía no sirve para nada. Eso lo responde Rafael Gamba. Sí, que esa era la pregunta. Interesante. No sé qué piensa eso. ¿Está de acuerdo o considera que ahí está equivocado? Quizá Gambra. Yo creo que eso creo que.
Yo creo que Rafael Gambra, cuando dice eso, lo que quiere es plantear una cuestión de tipo retórico para provocar y retar la teoría pragmatista que dice que las cosas útiles solo son útiles si reportan algún beneficio material. Entonces él dice, bueno, desde esa perspectiva pragmática utilitarista, dice, entonces la filosofía no sirve para nada. Bueno, entiendo que lo diga y no seré yo el que le lleve la contra a eso. Pero la verdad es que sí sirve, y creo que Rafael Gambra sí lo aclara después. Sirve porque es lo que nos define quiénes somos y de dónde venimos y a dónde vamos. Sí. Es decir, y no solo, por ejemplo, me preguntas, ¿y usted sabe quién es? Sí, te digo, yo sé quién es, soy José Carlos Parada. Sí, pero eso es atenerme a las causas y principios inmediatos. No, pero ¿qué es usted? ¿Cuál es su propósito? ¿De dónde viene y hacia dónde va? Ah, vengo del baño, te voy a decir yo. Y voy, bueno, después de esto voy a ir al comedor a cenar. Sí, no es esa la pregunta que me estás haciendo en realidad. Lo que querés saber es si yo estoy claro en mi papel en el universo, de dónde vengo, cuál es la causa de mi existir últimos, que no son mis padres y mi madre, porque ellos a su vez vienen de otra secuencia, que es la de nunca acabar. La filosofía responde a esas preguntas claras sobre cada uno de nosotros mismos. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es el universo? ¿Cuál es mi papel dentro de esto? Desde una perspectiva natural. Entonces, aquí al contestar a tu pregunta, que es ¿de qué sirve la filosofía?, se vuelve a subrayar por cuarta vez la importancia fundamental de eso, porque es algo que nos permite, si el estudio se hace con sistematicidad, con orden, con moderación, con sensatez, acudiendo a fuentes correctas, la filosofía en realidad nos da la posibilidad de ser mejores personas, porque nos va a descubrir el cómo ser mejor persona. Porque precisamente la filosofía lo que pretende es responder esas preguntas. Es decir, ¿qué es una persona? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal? Entonces, estudiar filosofía es una cuestión importante. Ahora, la filosofía se puede estudiar desde dos perspectivas diferentes. Una, desde una perspectiva muy sistemática, ¿cómo se llama? A detalle. Y otra, tal vez no tan a detalle, sino más bien de modo pragmático, y de ese modo todos hemos estado en contacto con estudios o saberes filosóficos que usualmente se nos transmite a través de nuestros padres. Equivocados o no, nosotros tenemos una filosofía que nos ha sido transmitida y tenemos una idea de qué es el universo, de dónde venimos, hacia dónde vamos, porque si no, viviríamos como si fuéramos animalitos. Y el que no sabe o nunca ha averiguado de dónde viene, a dónde va, quién es, cuál es su papel en el universo, necesariamente tiene que responderse a estas preguntas de modo, digamos, ¿cómo se dice eso? Amateur, digamos, no profesional, y darse a sí mismo una especie de basamento, de solidez, de principios, de causas con respecto a sí mismo, que le expliquen y le den razón de por qué existe. Es decir, y a veces son respuestas sencillas, equivocadas o correctas, pero sencillas. Así que todo el mundo tiene de alguna manera filosofía, porque de lo contrario sería muy difícil vivir, ¿cómo se llama?, con conciencia, sin saber de dónde viene uno, a dónde va, cuál es su propósito en la vida, etc. Y a esas cosas responde la filosofía, o es lo que pretende responder la filosofía, porque veamos una cosa, y eso nos permitirá entender un poco más las cosas también. La razón humana, que es a través de la cual la herramienta fundamental, la única herramienta de la filosofía y de cualquier otra ciencia, de la anatomía, etcétera, de la medicina, de la ingeniería, de la física cuántica, etcétera. La razón es una herramienta humana sumamente útil, interesante, pero que es limitada. Repito, limitada, es finita, no es infinita, no, es finita. Así que eso nos lleva a la consecuencia de que se puede equivocar y que habrán cosas que estén fuera del margen de sus explicaciones, ya sea temporal o definitivamente.
Hay ciertos misterios, por ejemplo, de la vida que la biología no ha podido resolver. La física no ha podido descubrir qué es la gravedad, sabe qué es la gravedad. Sabe cómo funciona la gravedad y puede describirla, pero explicar qué es no puede. Y es una cuestión que va en proceso. Algunas cuestiones en filosofía, igual de cualquier otra ciencia, quedarán siempre como, no siempre, pero por lo menos durante algún tiempo, fuera de nuestro alcance. Entonces, por eso la filosofía, más aún que cualquier otra ciencia, no es algo que uno pueda asumir como algo cerrado, definitivo, que siempre va a haber tiempo y espacio para filosofar y encontrar nuevos horizontes en la respuesta a nuestra pregunta: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el sentido de nuestra existencia en este universo? Wow, interesante, la verdad, me encantó. Hay una frase bien interesante de San Agustín, filósofo y teólogo, padre de la iglesia del siglo V, que nos dice que si fallamos es porque existimos. Justamente lo que usted dijo, la razón tiene un límite. La razón tiene un límite. Y San Agustín, por ejemplo, que se alimentó de leer a los neoplatónicos, ¿verdad? Llega a esa conclusión bien interesante, que ya después Descartes de alguna manera llega a tomarla y dice: si pienso es que porque existo, ¿verdad? Es súper interesante lo que nos comenta ahí. Quizás una otra pregunta curiosa, ¿verdad? Que le podría hacer, ¿cuál es el origen de la filosofía, digamos, según usted? Bien. El origen de la filosofía es un señor llamado Tales de Mileto. Eso está registrado históricamente y se puede rastrear perfectamente. La ciencia como tal siempre existió. Siempre la gente se preguntaba cómo funcionaban las cosas, qué era tal cosa, qué son las estrellas. Por cierto, que la primera ciencia que surgió en la humanidad fue la astronomía. Porque ese espectáculo de las constelaciones, de los planetas y de las estrellas en las noches, la regularidad de las estaciones, de la luna y del sol, esas cosas deslumbraban y siguen deslumbrando a las personas, siguen maravillando. Hoy, claro, que somos menos curiosos que antes. Curiosamente, la tecnología misma probablemente nos haya hecho cada vez menos curiosos y más conformistas mentalmente. Pero antes la gente era muy curiosa, muy inquisitiva, y siempre se preguntaba el porqué de las cosas. ¿Por qué es que las estrellas se mueven así? ¿Por qué los planetas se mueven así? ¿Qué pasa con la luna? ¿Por qué es que nunca hay un retraso del sol? Etcétera, etcétera. Se preguntaban ese montón de cosas. Y entonces la ciencia, en particular la astronomía, siempre se desarrollaron. Ahora bien, habían dos problemas con eso. Que la racionalidad no siempre ocupaba el puesto de privilegio que debería haber ocupado al contestar esas preguntas. Entonces a veces la gente se inclinaba, se dejaba ir por la pereza de atribuírselo a cuestiones míticas, legendarias, religiosas, sin tratar de profundizar en sus causas. Entonces, al principio, por ejemplo, de las civilizaciones, muchos de esos conocimientos astronómicos se atribuían que a dioses, que a esto, que al otro. Entonces eso no era ciencia completamente, no era ciencia per se, no era ciencia completa, integral. ¿Por qué? Porque no se constreñía al análisis racional de las cosas, sino que lo mezclaba con otro tipo de instrumentos, pues que no son los mejores para saber estas cosas. Y el segundo cuestión que complicaba las cosas es que la gente suele interesarse por las causas inmediatas. Las causas inmediatas, es decir, esas últimas, al finalizar esa pregunta, el por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, son más difíciles de cuestionar. El primero que decidió no solo abstraerse de cualquier explicación de tipo mítico en la resolución de las cosas fue Tales de Mileto,
Y fue el primero que quiso ir más allá de las causas inmediatas. Cuando él llegó y dijo, ¿qué tienen en común todas las cosas? Todas. Ahí se inventó la filosofía. Algunos dicen de que la filosofía la inventaron los hindúes, que la inventaron los chinos. No, no. La inventó Tales de Mileto. Ahí por el año, ¿qué? 500, 600 antes de Cristo. 600, por ahí 600, así, antes de Cristo. Sí, ahí fue. Y se creó en un ambiente interesantísimo, un ambiente mediterráneo, en Grecia, en donde nadie se va a cansar y nadie va a terminar de resolver el por qué ese ambiente, no solo físico, sino también intelectual, social, etcétera, de Grecia, de esos entonces, permitió la proliferación de pensadores estilo Tales de Mileto. Tales de Mileto fue el primero. Ahí empezó la filosofía. Qué interesante. Y una cosa que no dije bien, cuando la pregunta anterior, perdón. Sí, no se preocupe, díganos. La filosofía puede tener diferentes modos, diferentes como temáticas, y mencionaba, ¿verdad? La filosofía de la materia o la cosmología. Tú mencionaste, hay una teología natural, que es el estudio de Dios desde una perspectiva puramente racional. Hay una teología. De Odisea, ¿no será? Teodicea le llamaba Leibniz, aunque algunos le llaman teología natural. No nos clavemos con terminología, mucho puede decirse. Okay, no se preocupe, solo Pero ¿cómo se llama? La antropología filosófica, dependiendo de qué en particular se quiera estudiar la filosofía, así se llama. Pero hay un estudio de la filosofía que prácticamente cubre todo, que es la filosofía per se, la filosofía pura, digamos, y a esa se le llama la metafísica, porque ahí sí, la metafísica se dedica a estudiar esa de modo, por excelencia, la totalidad de las cosas, desde la perspectiva de sus causas últimas. Lamentablemente el término metafísica ha sido utilizado para hablar de tonterías como brujerías y babosadas de tipo gnóstico, y entonces cada vez que uno habla de metafísica parece que uno está así sacando un libro de brujerías y de maleficios. No se trata de eso. Se trata de un estudio, como digo, muy sistemático, muy ordenado, racional, sobre la totalidad de las cosas, y de modo particular, en el caso de la metafísica, del ser o del ente. Bien. Si estoy siendo demasiado complicado y necesitas una aclaración, solo dímelo. No se preocupe, está bien interesante. Sí, yo le voy a mencionar alguna cosa que tal vez no pueda explicar. Solo voy a leer algunos par de comentarios rapidito ahí para ¿ya? Nos dice Isaac ahí, ¿cómo estamos, hermanito? Difícil hacerse esas preguntas, creo que las personas viven día a día inconscientemente. Muy cierto lo que dice, la verdad. Isaac, muy cierto lo que dice. Un comentario al respecto, sí, efectivamente. Efectivamente la gente, digamos, lo que pasa es que la comodidad y la pereza nos inclina a no hacernos demasiadas preguntas, porque si puede cansar ir a darle 7 vueltas a la manzana, más cansa pensar. Y a veces uno cree que piensa, y la verdad que si uno hace un examen detenido desde la perspectiva de lo que es realmente pensar, es decir, uno puede llegar a darse cuenta que tal vez lleva varios años sin haber ejercido un solo pensamiento útil en su vida. Uno cree a veces que imaginarse cosas, eso es pensar, y no. Los perritos tienen imaginación también, y no piensan. Y uno puede pasar viviendo vidas del día a día, como dice Isaac, como que si fuéramos animalitos, sin haber contestado primero la gran pregunta fundamental: ¿es que acaso solo somos animalitos? Esa es la pregunta. Si la respuesta a esa pregunta, después de estudiar filosofía o de hacer filosofía, fuera, no soy solo un animalito, soy algo mejor y más que un animalito, entonces ya uno dejaría de actuar sin pensar y de pasar solo el día a día con la nariz pegada al suelo. Qué buena respuesta, la verdad. No, hoy en día hay sofistas, pero bueno, sí, sofistas, que piensan que uno puede ser lo que uno piensa, animales y todas cosas, y la verdad que eso es una deformación de lo que ha sido, digamos, el pensar filosófico. Pero muy cierto lo que usted dice en ese momento. Y pues Carlos Roberto Romeo
Roberto Romeo, creo que es así. Hermanito, muchas gracias ahí, el comentario, qué lindo, hasta con cohetes celebramos, sí, ahí estaban unos cohetes sonando, este hermoso momento filosófico. Mis honores a los ponentes, hermanito, muchas gracias, son invitados especiales aquí también. Gracias por el comentario, muy, muy interesante. Isaac nos vuelve a decir aquí, por ahí también, dicen también que la filosofía viene de Egipto. Eso quizás quería comentar un poco con respecto al origen de la filosofía, así rapidito. Yo he leído, ¿verdad? He leído, escuchado de que en sí los griegos tenían mucha influencia de otras culturas como los egipcios, también de los judíos por un tiempo, cuando estuvieron en Alejandría, ¿verdad? También algunas influencias hindúes, ¿verdad? Quizás esto puede llegar a dar alguna especie de debate, ¿verdad? Pero, ¿qué piensa usted acerca de estas influencias? Por ejemplo, Pitágoras se dice que viajó a la India, ¿verdad? Trajo algunas ideas de ahí. Tales no se sabe si viajó tal vez a Egipto, y hay otros filósofos también que viajaron. Matemáticos griegos viajaron a Egipto, mucho conocimiento trajeron de ahí. Posiblemente tenga algunas semillas de la filosofía, ¿verdad? O ¿qué opina de esto? Digamos que nos comenta quizás. Sí, sin la menor duda, el nacimiento de la filosofía se nutrió de aportes y de elementos de diverso origen. Algunos no muy claros, eso del hinduismo y toda esa cuestión está más bien en términos de teorías o de especulaciones, pero igual podría ser, ¿verdad? Ahora, lo que sí no es una teoría ni ninguna especulación es lo que dice Isaac sobre los egipcios. Es decir, todo lo que conocemos en nuestra cultura, en nuestra civilización actual, en la ciencia, actual, vino prácticamente de Egipto y de Babilonia, es decir, del Levante, que le llamaban. Materializado una diversidad de culturas, empezando por la Sumeria, los acadios, etcétera, más o menos, que surgieron más o menos al mismo tiempo. Egipto era la potencia más grande del mundo en los orígenes de la humanidad, y parece, bueno, aquí también hay muchas teorías de tipo histórico, pero la que más me llama la atención y me atrae en lo particular es casi la evidencia de que Grecia fue una colonia de Egipto. Egipto ejercía una influencia enorme en todo el Mediterráneo, prácticamente que, salvo los acadios y los sumerios, ¿verdad? Todas las demás civilizaciones sufrieron el influjo determinante de Egipto. Y claro que tenían unos conocimientos científicos avanzadísimos. El problema es que en Egipto esos conocimientos estaban vedados a la mayoría y estaban completamente reducidos a los cenáculos de los sacerdotes egipcios. Era visto como una especie de cuestión esotérica a la que solo tenían acceso algunos privilegiados. Había muchos conocimientos matemáticos, arquitectónicos, etcétera, que la cultura egipcia evidencia, pero estaban como solo a la disponibilidad de una élite específica y súper vinculados a cuestiones de tipo religioso. Ahora, estas cuestiones de carácter científico, que muy probablemente, por ejemplo, influyó a gente como Pitágoras, en términos de las matemáticas sobre todo, que es donde destacó Pitágoras, pudo haber venido de Egipto, claro está. Pero el darle el vuelco a solo estudiarlo desde la perspectiva de la razón y a tratarlo como algo tan natural que es como tener manzanas, es decir, yo tengo manzanas y se las voy a regalar al vecino cuando me dé la gana, el conocimiento me refiero, eso fue Tales de Mileto lo inventó, pues. Es decir, no, ese conocimiento no es sagrado, ese conocimiento es de cualquiera que tenga uso de razón, así que lo voy a compartir. Entonces la filosofía fundamentalmente es como el liberarse, ¿sí? Liberarse de la tendencia fácil de andar buscando explicaciones míticas, fantasiosas a las cosas que tienen explicación real y racional. Entonces, para redondear la respuesta, sí, hubo muchas influencias, pero filosofía como filosofía, él la inventó. Así de simple, no hay vuelta de hoja ahí. Sí, qué interesante. Y a eso voy con otra pregunta.
Ahí me avisa si usted considera que continúa, o ahí me avisa cuando usted Sí, el se único quiera. problema es que Sí. si cuando mi esposa me diga que va a estar la cena no llego, puedo sufrir violencia doméstica. Oh, bueno, sí, ahí nos Así que en avisa, cuanto no me se diga que preocupe. está servido, ahí te aviso. Ahí está bien, nos avisa ahí. Vaya, sí, para mientras no pasa ahí una tragedia, ¿verdad? Dale, Una dale. pregunta curiosa es que va con respecto a lo último que dijo, que los mitos y la filosofía. Vaya, esta pregunta quizás va enfocada a que, por ejemplo, yo leí la República de Platón y hay mucho, utiliza mucho los mitos Platón para explicar, ¿verdad? Espérame, Entonces, te detengo ahí, Ernesto. digo, sí. Sí, él utiliza los mitos para explicar, dice, sí, pero no es para explicar, sino es para Ajá, explicarse él. Es decir, él no ajá, utiliza ajá. el mito para explicar la sustancia de las cosas. No, él utiliza el mito como herramienta pedagógica para transmitirte el fondo de lo que él te está diciendo. Entonces, aquí no estamos hablando de una tradición a los principios filosóficos de la filosofía, No, sí, sí, sí. de atenerse solo a la razón. No, sino que es una simple, un modo literario. Platón ante todo es un literato, es un poeta. Y entonces un poeta tratándonos de explicar en qué consiste la totalidad de las cosas desde sus principios y causas. Y lo hace desde una perspectiva poética, pero sin ningún interés y ningún propósito de ¿cómo se llama? De meterle fantasía a la realidad de las cosas. No sé si me explico. Sí, sí, le entiendo. No, qué interesante, sí, es que eh, el mito en realidad está como esta palabra, no sé, ahí me va a corregir usted, está subsumida, digamos, la mitología a la filosofía ahí, ¿verdad? O sea, no se busca hacer la filosofía como una especie de mito, ¿va? Sino que la mitología sirve para explicar mejor, digamos, alguna cuestión que esté, es complicada de explicar de alguna otra manera. Esto sucede hoy en día incluso. Bueno, de hecho hay filósofos modernos del siglo XX que hablaron por medio de mitos, como por ejemplo Albert Camus, no sé qué considera usted, el mito de Ah, sí. Sísifo lo usaba, ajá, y muchos otros, ¿verdad? Pero no quiere decir que ellos sean mito, o sea, no quiere decir que ellos crean en el mito, sino que, como usted lo ha dicho, se sirven de los mitos para explicar. Ahora, También incluso, por qué perdón, crees que es una herramienta tan recurrida, tan utilizada por los filósofos, la cuestión de los mitos y de las imágenes y metáforas para explicar sus cosas? Lo dije al principio en tu primera pregunta. Es porque la bueno, filosofía por decir, utiliza el tercer grado de abstracción, ajá, que hace que sea imposible imaginarse, es decir, darle una figura sensible a los conceptos filosóficos. Por ejemplo, cuando la anatomía, que es una ciencia particular, define y describe qué es un riñón, y lo va describiendo, como estamos solo en el primer nivel de abstracción, es bien fácil imaginarse el riñón, basta que verlo, pues. Pero incluso con una definición y una explicación y una descripción científica, uno acierta a imaginarse el riñón. Igual, por ujú, ejemplo, un arquitecto, es fácil imaginarse lo que está explicando con respecto a cómo se sostienen las columnas en los arcos, etc. Son cosas de carácter sensible. Los matemáticos, que es el segundo nivel de abstracción, o la física cuántica, también es fácil imaginarse esas cosas. Uno se puede imaginar un quark, se puede imaginar, le puede dar más o menos una figura sensible de las cosas, puede uno imaginarse el número 100 fácilmente, ujú. poniendo 10 chibolitas por 10 chibolitas, un cuadro de 10 por 10, uno puede imaginarse el número 100 de diferentes maneras. Pero cuando entramos en el mundo de la filosofía ya no se puede imaginar esas cosas con soltura. Por ejemplo, cuando Aristóteles decía de que los seres materiales estaban conformados por materia y forma, imagínate que es una materia, o imagínate que es la forma. Es decir, ¿qué es la materia sin la forma, por ejemplo?
Está ¿Es difícil. posible imaginárselo? No, no es posible imaginárselo porque la única materia existente es la materia que está, que tiene forma. Pero sin forma caes en la indeterminación absoluta. ¿Qué es la indeterminación? Que es casi la nada. ¿Podés imaginarte la nada? No, porque uno lo que se imagina es un gran volado negro, ¿va? Bueno, pero ya eso de alguna manera es algo negro. Es algo. Pero la nada no es nada. Entonces no se puede imaginar. Entonces, como en la filosofía estamos ya en un nivel del tercer grado de abstracción, Sí. creo que eso explica el por qué gente como Platón, nada más que hay que ser muy hábiles para eso, y Platón era el hombre más hábil en ese sentido. Sí. Hay que ser muy hábil para poner metáforas, para poner mitos, de inventarse o acudir a mitos que le permitan a uno tener una idea más o menos sensible de lo que está diciendo. Lo mejor es, y pone estos mitos no para que nos clavemos nosotros en el mito. Él no quiso decir de que el universo es una caverna con unas personas dándole la espalda a una fogata, no. Es decir, uno lo que tiene que hacer es tomar el mito y a través del mito proyectarse hacia lo que él está explicando, que es el mundo de las ideas, etcétera, etcétera. Y el mundo de las ideas es también un mundo que no se puede uno imaginar. Por eso es que él acude a ese tipo de... Y ya que no se había olvidado el caso de Albert Camus también, ¿verdad? Y otros filósofos parecidos. Sí, no, súper interesante. Me estaba acordando un poco de la Biblia. Sé que no pretende ser filosófico el libro, pero es bien interesante eso de la materia informe que dice, porque me acuerdo un poco del Génesis, cuando dice como que no había, la materia era un caos. En cierta manera, ese mito, digamos, no quiero decir que sea malo, mítico no significa necesariamente malo, sino que una explicación más como religiosa o algo así. Ahí se podría tomar para explicar cómo sería la materia sin forma, digamos. Es antes, digamos, de la creación del mundo, algo así, ¿va? Pero que es súper interesante. Y bueno, a la siguiente pregunta que también es curiosa, ¿qué ondas con la teología? Yo quizás tengo una duda curiosa. ¿Qué relación hay entre filosofía y teología y como que cuál fue primero? ¿Y que acaso la teología existía antes de la filosofía o se fue formando con la filosofía? ¿Qué nos puede comentar acerca de eso? Cuando te refieres a teología, no te refieres a la teología natural, entiendo, sino te refieres a la teología basada en la fe. Sí, más o menos así. O sea, que busca explicar, digamos, a Dios, teología, eso significa la ciencia de Dios. Sí. ¿Qué principio, o sea, dónde ve que usted que empieza o empieza después de la filosofía, digamos, así como pusimos a Tales de Mileto, el siglo sexto antes de Cristo? Entonces, ¿cuándo, digamos, empieza la teología? ¿Será que empezará con algún presocrático o ya antes había teología? Vale, vamos a ver. La teología es un conjunto de creencias. No, más bien, espera, diferenciemos. Religión. La religión es un conjunto de creencias relacionados con la divinidad y de cómo las relaciones de uno con esta divinidad influyen o deberían influir en nuestro modo de comportarnos. Esa es la religión. Bien. La religión sí puede desarrollar, y de hecho desarrolla, una serie de mitos también, de metáforas, etcétera, con el objeto de conocer a estas deidades o a esta deidad a la que se refiere. Entonces hay muchas religiones. Está la religión egipcia, la religión griega, la religión romana, que cada pueblo ha tenido su religión. Bien, si vamos a hablar de teología en cuanto a ciencia, entonces estamos hablando de un esfuerzo sistemático y racional y además racional de profundizar en estas creencias, en estos dogmas. Hasta donde tengo entendido, creo no equivocarme,
el único esfuerzo que hubo, el primer esfuerzo más bien, en crear una teología, es decir, una ciencia relacionada con estas creencias y dogmas con relación a la deidad, fue exclusivo de la religión cristiana. Antes de eso, no creo que haya habido esfuerzos teológicos de peso. Me atrevería a decir ni siquiera entre el pueblo judío. Okay. Es decir, la gente simplemente asumía y daba por cierto que las cosas eran de un determinado modo, ya sea porque los sacerdotes lo contaban, ya sea porque las élites así se lo decían, ya fuera porque, no todos decían lo mismo, pero en el sentido del cristianismo sí era así, de que Dios había revelado las cosas de esa manera. La gente asumía eso y ya. El esfuerzo en tratar de penetrar en esas verdades reveladas con ayuda de la razón fue un privilegio, un esfuerzo que solo se puede atribuir al cristianismo, en particular a la Iglesia Católica, que en la medida que prácticamente todos los jerarcas de la Iglesia, los padres de la Iglesia, los fundadores de la Iglesia, nacían en un ambiente empapado de lógica racional y filosófica en el mundo grecorromano. En esa medida utilizaron esos instrumentos para convertir a la teología en una ciencia, y lo lograron. La teología es una ciencia. Ahora bien, el fundamento principal, el fundamento básico de la teología es la revelación de Dios. Es decir, las cosas que Él ha revelado de sí mismo o de otras realidades vinculadas a Él en orden a su propia voluntad. Según el cristianismo, que insisto que es el que se inventó la idea de o desarrolló más bien la idea de la teología, Dios nos ha revelado cosas relacionadas con Él y con respecto a nosotros para efectos de relacionarnos con Dios. Y esas cosas, como Dios las ha revelado y Dios es omnipotente y infinitamente veraz, son ciertas. Bien, ese es el fundamento de la teología como ciencia. Ahora, el cristianismo no temió, no tuvo ningún inconveniente en meter la investigación científica racional sobre esas realidades. De hecho, eso permitió el desarrollo del dogma, el desarrollo de las verdades teológicas, una explicitación más clara de los dogmas religiosos cristianos, y entonces vemos ahí una especie como de relación simbiótica entre la razón y la revelación. Eso es propio de la teología. La teología no es que no use la razón, sí la usa, pero dándole la primacía a la revelación. Bien, la filosofía es diferente de la teología, porque la filosofía no se basa en la creencia o la convicción, como querrás verlo, de que una verdad X es revelada. La filosofía siempre se va a preguntar, ¿cómo que es revelada? ¿Revelado de qué? Explíqueme. En la teología, si bien es cierto, también se hacen esas preguntas y lo explican, siempre dan por primacía el hecho de que la revelación es verdadera. Ahora, bajo el entendido, porque la filosofía también se hace esa pregunta, ¿qué es la divinidad? Nada más que no parte de verdades reveladas, sino de la razón. ¿Qué es la divinidad? ¿Existe la divinidad? ¿Quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿De dónde surgió Dios? ¿Cuáles son las características de Dios? ¿Existe Dios? ¿Puede demostrarse la existencia de Dios? Las preguntas son de carácter filosófico, no teológico, sino filosófico. Me refiero, son preguntas a las cuales infinidad de filósofos le han ido dando respuesta a través de la razón y de argumentos y raciocinio. El principal de ellos es Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Y ambos coinciden en que Dios sí existe. Ambos coinciden en que de que es un motor inmóvil, es decir, de que de él surge la energía y la vida de las cosas. Así que esos descubrimientos, esos hallazgos, digamos, de carácter filosófico, coinciden con el cristianismo. Entonces, desde esa perspectiva,
que hay una coincidencia entre los descubrimientos de los filósofos más relevantes, de que Dios existe, hay un campo, digamos, hay un campo común entre la teología y la filosofía. Por eso es que puede haber una filosofía cristiana. Un cristiano, por ejemplo, si bien es cierto que él pueda creer de que Dios existe porque Dios se lo reveló así, eso no lo inhibe de preguntarse si hay una vía racionalista, racional, de demostrar su existencia. Y de hecho lo han hecho. Entonces hay, digamos, como ámbitos de colaboración entre la teología y la filosofía. Y por el otro lado, la teología se sirve de la filosofía para ahondar en sus dogmas y en las cuestiones reveladas. Entonces, desde una perspectiva cristiana, no es el caso de otras religiones, estoy hablando de la religión cristiana, la católica, no hay ninguna contradicción entre abordar las cosas desde una perspectiva puramente natural, con el uso solo de la razón y de la voluntad, perdón, de la razón, del entendimiento. No hay ningún tipo de contradicción entre esto y aceptar como válida la revelación divina. Entre la fe y la razón no hay ningún tipo de contradicción. Esto no lo dicen todas las religiones. Es una declaración y una posición exclusiva de la fe cristiana y católica en general. Bien, eso con respecto a tu pregunta. Entonces, digamos, no son lo mismo. La filosofía tiene sus propias lógicas, sus propios dinamismos, sus propias herramientas, su propia luz a través de la cual aborda las cosas. Y la teología tiene las suyas. Pero el hecho de que sean diferentes no quiere decir que sean incompatibles. No sé si contesta tu pregunta. No, sí, súper contestada. La verdad que interesante. Se me vinieron a la mente, digamos, estas colaboraciones que han habido entre filosofía y ¿cómo se llama? Y teología, ¿verdad? Las demostraciones de Dios. Santo Tomás de Aquino, digamos, que hace demostraciones a posteriori, ¿verdad? Abstrayéndose de lo que nosotros conocemos en la realidad hasta llegar a Dios, digamos, de las causas hasta Dios. Justamente de los grados de abstracción me estaba acordando también de lo que usted estaba hablando, y las demostraciones a priori, que esas demostraciones se siguieron haciendo incluso en la modernidad. Hay gente que piensa que la filosofía empezó con Descartes, pero para nada. O sea, en la Edad Media hubo filósofos que prácticamente los modernos agarraron de ahí muchas ideas. Por ejemplo, Baruch Spinoza hace una demostración a priori, el argumento ontológico de San Anselmo del siglo XI, me parece, del siglo XI o XII, no me acuerdo bien. Pero, o sea, lo agarró de un monje, bueno, no me acuerdo si era benedictino o de qué orden era, pero, o sea, el argumento ontológico es súper interesante y bastante metódico, la verdad. Tiene sus cosas que algunos digamos, tomistas no estarán de acuerdo, pero es muy interesante, muy formado. Entonces ahí vemos esa, digamos, unión entre razón y fe, que hoy en día, ciertamente, creo que el 99% de las personas cree que razón y fe están divorciadas. Sí, ciertamente vivimos en una sociedad de raíz protestante. Entonces entiendo yo, digamos, de dónde viene ese pensamiento o racionalista o fideísta de la gente. Nunca encuentran una tercera posición, así como la que usted y yo tenemos, que es la de la razón puede explicar la fe, por ejemplo. O sea, Dios puede llegar a ser racional. Entonces ahí la teología encuentra mucho asidero en la filosofía y la verdad es que es cierto, la religión cristiana es la que más se ha servido de la filosofía, incluso hasta la protestante. Déjeme decirle que muchos filósofos de los más importantes de la edad moderna eran protestantes, por ejemplo. Hegel, por ejemplo, Kant, eran protestantes. Incluso el ateo de Nietzsche. Bueno, el ateísmo parte de la filosofía protestante prácticamente. O sea, y de la teología protestante. Feuerbach me parece que era teólogo.
Marx sabía algunas cosas de teología, Nietzsche también, que iba a ser predicador. De hecho, él iba a ser pastor como su padre, protestante. O sea, la teología es súper importante hoy en día y no la podemos negar, la verdad. Hasta el ateo le debe dar gracias a la teología, desde mi punto de vista, ¿verdad? Sí, es muy interesante lo que acabas de decir, porque recordemos eh, que debido precisamente al tema del que se ocupa la filosofía, que son todas las cosas, no todas las filosofías son sensatas y correctas. Hay algo que es lo que más me apasiona de la filosofía. Bueno, entre tantas cosas que me apasionan de la filosofía, una de ellas es ver el recorrido argumentativo que tienen los filósofos que más se equivocaron. Porque es un sumergirse en las complicaciones y en lo complejo que es la mente humana. Pero, por ejemplo, decías Descartes, en francés se dice Descartes. Descartes. Descartes, sí. Bien, ese señor Descartes le vamos a llamar aquí, cometió por decirlo suavemente, un par de errores de apreciación en su argumentación filosófica. Pero cuando uno va leyendo el modo argumentativo en el que tenían para llegar a ese tipo de errores, uno no puede dejar de sorprenderse y de bajarse el sombrero, porque para cometer errores de ese calado se necesitaba ser un genio. O Kant, por ejemplo. La filosofía en términos generales, además de ubicarnos en qué mundo estamos y para qué servimos, de dónde venimos, si Dios existe, etcétera, todo ese montón de preguntas claves fundamentales para ser buenas personas y para sacarle provecho a la vida de uno, no solo es importante por eso, ¿verdad? Por el hecho de que nos ubica en estas coordenadas existenciales, sino que además nos enseña a pensar, o tal vez no nos enseña mucho, pero por lo menos nos muestra cómo es que la gente piensa de verdad, aun cuando se equivoque. Entonces, en las filosofías hay muchas filosofías que sí son contradictorias entre sí, dependiendo de que también se utilicen las herramientas racionales. Pero hay filosofías que no conducen, digamos, a buen puerto. Igual, la teología hay que tener mucho cuidado con eso, porque la teología solo tiene sentido en la medida en que uno esté de acuerdo, o en la medida en que uno conceda el hecho de que Dios existe y de que se ha revelado al ser humano, es decir, que se comunica con el ser humano y nos ha contado cosas de él de modo veraz. Si uno no cree en eso, la teología no le sirve de nada, o más bien, no le servirá de la misma manera en que le serviría si uno tuviera esa convicción. Entonces hay teologías, entonces en primer lugar solo vale la pena en la medida en que efectivamente uno crea, o más bien que sea cierto que Dios existe, que se comunica con el hombre y que de alguna manera ha irrumpido en la historia del ser humano para revelarle en momentos concretos verdades concretas. En esa medida el estudio de la teología tiene todo el sentido del mundo. Todo el sentido del mundo, porque qué más importante que aquello que Dios, nuestro creador, tiene que revelarnos sobre él mismo. Nada, lo más importante. Sobre todo, revelarnos también sobre nosotros mismos y por qué nos creó. Cosas de la máxima importancia. Pero si uno no le da la importancia que tiene, porque cree, por ejemplo, de que Dios no existe, qué sé yo, ya la teología deja de perder su sentido. Y por eso es que hay muchas, tenés razón, no solo hay teologías católicas, hay teología también protestante. Pero en la medida en que la naturaleza de Dios o la naturaleza de esa misma revelación no coincide en lo básico, entonces hay teologías que habrá que reconocer que no sirven de mayor cosa. Me explico, porque están simplemente igual que, por ejemplo, que Kant, están equivocados. Pero ya son una serie de juicios que vos mejor que nadie me entenderás, Ernesto, que solo se pueden efectuar y resolver leyendo mucho y con mucha humildad. Sí, mucha razón.
No, qué interesante esta Y por disquisición cierto, que que hizo Anselmo de ahorita. Canterbury era benedictino. Ah, benedictino, ¿verdad? Sí, ya ven, Y iba a dígame, comentarte dígame. algo con respecto a eso. Por Anselmo de favor, Canterbury, que es el creador de lo que se llama el argumento ontológico, que es una especie de una demostración de la existencia de Dios, que más o menos va así la cosa. Dice, yo puedo pensar, dice, en un ser infinito que tenga todas las perfecciones, a quien llamamos Dios. Yo puedo pensar en eso, dice. ¿Verdad? ¿Ok? Bueno, pues si ese Dios en el que yo pienso que tiene todas las cualidades en carácter infinito, no existiese, le faltaría una cualidad que es la de existir. Así que mi pensamiento sería contradictorio. Pero como sí puedo imaginarme un Dios completamente perfecto, absoluto, que tenga todas las cualidades, incluso de existir, entonces existe. Así de simple. así de simple, es cierto. Yo Es cierto. digo así de simple, Dígame, pero en dígame. realidad si uno Sí. estudia bien el argumento no es así de simple, pero No es tan simple. lo que quiero es tratar de No, como no, no. más o menos explicar e ilustrar lo que es el argumento Explicarlo. ontológico. Qué Este argumento interesante. es falso, pero es muy atractivo, muy interesante. Eh, Yo pienso que sirve para ilustrar más o menos cómo podría alguien por lo menos pensar en qué es Dios. Porque, por ejemplo, también otra parte del argumento nos dice que Dios es aquello mayor de lo cual nada puede ser pensado. Aquello tan grande que excede nuestra imaginación, por decirlo de esta manera. Más o menos podría ayudar a ilustrar. No digo que sea correcto, pero, pero eso que dijo también es bien interesante. O sea, de hecho, de hecho, de dígame, hecho dígame. hay muchas versiones del argumento ontológico, pero el que lo planteó de modo completo, digamos, fue Anselmo de Canterbury. Pero de todos modos es un error, porque el hecho de que uno se imagine algo no quiere decir que exista, por mucho que uno quiera Eso sí. aderezarlo con eso de la existencia completa. Además hay un problema ahí que es la cuestión de la existencia, eh, que no se llega a distinguir de un modo correcto del hecho de ser. No es lo mismo existir que ser. Parece que es lo mismo. Ujú. Mm, Eh, esa distinción, esa distinción nadie la hace hoy. Le sí, comento, es bien no, difícil alguien que sepa qué es la diferencia entre ser y existir o, por ejemplo, ser y ente. Porque mucha gente a mí me ha comentado a veces que escribo cosas así fragmentos de cosas de filosofía en mi Facebook, me ha dicho, no, es que todos somos seres, dice, por ejemplo. Pero hay diferencias, la verdad, entre ser y ente. sí, definitivamente, son cosas diferentes. El punto es que, y todo estoy orientado a qué te iba a decir, se me escapó la idea. Sí, Eh, no hay problema. el, sí, el hecho es que en filosofía, la filosofía es bien, ¿cómo te diría yo? Como decía al principio, es un ejercicio no acabado, no está completo, no, al igual que cualquier otra ciencia. Pues. Nadie ha dicho, bueno señores, ya las matemáticas descubrimos todo y investigamos todo lo que hay que investigar, así que de ahora en adelante nadie se va a dedicar a estudiar matemáticas, sino simplemente a ejecutar tal cosa. No, eso no existe. ¿No? La matemática siempre va a tener amplios horizontes en donde desarrollarse. La filosofía es igual. Qué interesante. Y quizás pasando a otra pregunta que yo tengo dudas, un poco de dudas, es acerca de la filosofía oriental, que hoy está súper de moda, digamos. Lo oriental está de moda, creo. Mucho en el pensamiento, hay personas que denigran el pensamiento occidental con respecto al oriental, y pues ahí vamos, ¿verdad? Con respecto a si hay filosofía oriental, existe eso, la filosofía oriental. Yo honestamente no me he adentrado a leer a los grandes, digamos, de allá de Oriente, como Confucio, Lao Tse o algunos otros. ¿Verdad? Pero quería
preguntarle a usted qué piensa, si hay filosofía oriental o quizás no es correcto eso. Sí, 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 digamos que es un término que sin duda alguna puede utilizarse. Ahora, cuando te referís a lo que está de moda, eh, ahí yo ya lo diría con más dudas. Es decir, eso no, lo que está de moda ahorita en términos que se le llama filosofía oriental, en realidad son, ¿cómo te diría?, derivaciones religiosas de, eh, de las religiones orientales, precisamente, que son más religiosas que, que filosóficas. Lo que pasa es que se confunde. Las religiones orientales lo que tienen es una perspectiva de la divinidad bien impersonal, es decir, en gran medida Dios está, según ellos, confundido, mezclado, es intrínsecamente la realidad del universo. Es decir, no hay una diferencia real entre Dios y el universo. Entonces, de esa manera, uno, el ser humano, cada uno de nosotros es solo parte de Dios. Somos una gota en un océano, y en donde lo importante es el océano. Como Spinoza, me imagino yo, por ahí. Spinoza no, desarrolló esta cuestión ahí cabal, y yo no estoy enterado, ni podría afirmarlo, de que él haya sufrido algún tipo de influencia oriental. Sin embargo, honestamente. Sin embargo, hay muchos puntos en común entre las filosofías que uno llama ahora filosofías orientales, también con el pensamiento espinociano, cabal. Porque para Spinoza, o por lo menos leer lo que dijo Spinoza, no podemos penetrar en su mente, Dios, el concepto de Dios se identificaba con el universo. Bien, como digo, hay muchas filosofías, muchos abordajes de la realidad. Ese abordaje está equivocado. Y eso se puede detectar fácilmente si uno lee, por ejemplo, la Summa contra Gentiles de Santo Tomás de Aquino. Porque él ahí aborda en buena parte, la cuestión de la existencia de Dios y se pone a analizar todas y cada una de las errores u objeciones a la existencia de Dios o a la naturaleza que el cristianismo tiene de él. Y ahí va el panteísmo también, y él explica perfectamente por qué es que no procede. Okay. De alguna manera, Spinoza lo que hace es revivir errores antiguos, y no porque fuera idiota, sino porque tenía que resolver problemas que le había legado Descartes en su laberinto filosófico, y él creyó que acudiendo a esa solución del panteísmo iba como a resolver las cuestiones, y lejos de resolverlas las empeoró un poco. De hecho, Hegel es una especie de continuidad, pero así demasiado innovadora con relación a las cuestiones de Spinoza. Spinoza es un autor muy interesante y muy influyente, a pesar de lo que podría pensarse. Hegel no puede escaparse a esta cuestión. Hegel era panteísta, de hecho, también. Es cierto. El problema con Hegel es que, y él lo decía él, a mí el problema, dice, es que nadie me ha entendido. Y él lo dijo ya casi al final de su vida, es decir, y es cierto, uno lee los libros de él y son... Ahí es donde mejor se aplica esa palabra castellana que dice abstruso, complicado, confuso. Wow. Si algo no se le puede atribuir a Hegel, lamentablemente, es claridad de conceptos. Y todo parece... Es un Heráclito, perdón. Es como Heráclito, prácticamente un Heráclito alemán, ¿verdad? O sea, Heráclito también era así bien confuso, según leí por ahí. Sí, pero Heráclito por lo menos tiene la excusa de que solo se tienen de él pequeños fragmentos transmitidos por terceros. Pero no, Hegel escribía él y supuestamente era un gran catedrático universitario. Y nos dejó bastante escrito, creo que demasiado. Y en el fondo lo que pasa es que
al igual que las filosofías orientales hoy en boga, yo creo que lo de Hegel, más que una filosofía racionalista, es una lavada de cara a una presentación de carácter gnóstico. Hay ese concepto que es de carácter medio religioso, medio filosófico, que es el gnosticismo, es de una importancia tal para entender la civilización actual que nunca me cansaré de encarecer su importancia. El gnosticismo es una especie de religión, de creencias, de la deidad, no homogénea, bastante variada, pero que tienen como una serie de características contrapuestas al cristianismo y que de alguna manera conduce a un panteísmo. Entonces, casi todos los panteísmos que se ven en filosofía, o buena parte de ellos, entre ellos el de Hegel, y no me sorprendería no equivocarme si hablo también del de Baruch Spinoza, vienen de esta interpretación gnóstica de la realidad del universo. Claro, no estamos aquí para hablar del gnosticismo, pero ya que estamos hablando de Baruch Spinoza. No, es súper importante. Sí. No, a estudiar el gnosticismo, la verdad. Para entender, ¿verdad? Para entender no necesariamente es que lo leas te vas a ser gnóstico, pero sí para entender cómo piensan hoy, ¿verdad? Porque hay una frase bien interesante que dice, si quieres ideas nuevas, lee libros viejos, dice. Y estas personas como Spinoza, Hegel, han leído libros viejos y sacaron ideas nuevas. Y que no estemos de acuerdo o que estén equivocadas, pues es otro tema. Pero se equivocan de una manera excelente, digamos, que da gusto leer esos errores, por decirlo de esta manera, ¿no? Pero también yo sé que hubo un filósofo medieval que de hecho tendía al panteísmo bastante, que era Escoto Eriúgena. No sé si lo habrá escuchado. Sí, claro. Me imagino que sí. Sí, él pues propone también un dios panteísta, que curiosamente era del siglo noveno, me parece, aparece en la época en que hubo el Renacimiento carolingio. Me parece que era entre inglés y irlandés, de ahí viene su nombre de Eriúgena, que significa irlandés, ¿va? Y pues como ven, la fauna, digamos, la variedad que había de pensadores en la Edad Media era increíble, que podemos encontrar hasta un panteísta, ¿verdad? Sí, efectivamente, Scott Eriúgena es un tipo interesante. Y además tan interesante que una de las cosas interesantes de Scott Eriúgena es que sus tesis eran presentadas a la ¿qué? A la opinión pública, y eran debatidas y estudiadas por los grandes teólogos de su tiempo. No estoy seguro, pero parece ser que estuvo entre los fundadores de la Universidad de París, que fue una de las primeras universidades de la Edad Media. Un tipo muy interesante, Wow. equivocado en sus tesis, ¿cómo se llama? Panteístas, pero sí, muy, muy interesante. Se me había olvidado el famoso Y bueno, el final de este señor fue bastante trágico, según he leído. Lo mataron sus propios estudiantes con objetos de escritura, me parece. La verdad ¿qué habrá pasado ahí? ¿Qué habrá pasado, la verdad? Deberían de sacar una película con respecto a eso. ¿Te acordás de dónde leíste eso? Sí, aquí en el libro de Historia de la Filosofía Medieval de Eudaldo Formen. Aquí al principio creo que lo aparece, dice que sí fue asesinado no, me parece que sí, o sea, fue asesinado con instrumentos de escritura, que en esa época no eran unos lapiceritos big que usamos hoy, ¿verdad? Sino que eran unas cosas que tenían un filo enorme, ¿verdad? Bien curioso, la verdad, la vida de Escoto Eriúgena. Pero sí, según recuerdo haber leído, para él, nosotros somos como emanaciones de Dios, y me parece que Dios nos crea por necesidad, o sea,
una cosa bien interesante, creo que también estaban en las escuelas de la filosofía árabe, había debates con respecto a esto. Estaba la cuestión del hermanatismo, ¿cómo se llama? Esta cuestión de que Dios crea por necesidad, porque Él se crea, digamos, a sí mismo en el universo, muy así bien panteísta, muy interesante. Y Scott Diógenes recoge eso. Y bueno, tenía algo que más que no nos quería comentar acerca de esto, o pasamos a otra pregunta rápido que nos dice. Dale, dale. Perdón, voy a leer aquí un comentario interesante. Roxana Medrano, mucho gusto. A todos los que se han unido, un placer. ¿Podría repetir el nombre de la persona de quien hablan que fue asesinado? Escoto Eriúgena se llama. Yo te lo voy a pasar así escrito por mensaje en un momento. Escoto Eriúgena, así como lo escuchás, Escoto Eriúgena, así escribirlo en Google, ahí lo encontrás fácilmente. Yo te puedo pasar más información si gustas, Roxana. Quizás vamos a hablar un poco ya que distinguimos un poco de la filosofía oriental, ¿qué ondas con el alma? Este es un tema bien interesante porque solo medio voy a comentar algo acerca del alma. Hoy en día se cree que cuando hablamos del alma es cosa de religiosos, que no sé qué, que vos ya estás hablando, vos que sos católico, que sos evangélico, estás hablando del alma, no me hables de eso. Pero resulta ser que la filosofía es un objeto de estudio y eso quisiera yo que ustedes desarrollaran un poco aquí. Acerca del alma, ¿qué nos comenta acerca del alma? Bien, vamos a ver. Sí, el alma existe, claro. El alma es el principio de los seres vivos. O sea, no solo el ser humano tiene alma, sino también cualquier ser vivo que exista. No estoy seguro, no soy virólogo si los virus son seres vivos, pero una bacteria, por ejemplo, tiene alma. Una planta tiene alma, un perrito tiene alma, un delfín tiene alma, una ballena tiene alma, el ser humano tiene alma. ¿Por qué? Porque están vivos, pues. Ese es el principio que hace que esa materia, de ese ser en particular, de ese ente en particular, esté vivo. Eso es la vida, el alma. O sea, no hay discusión al respecto. Si algo está vivo, lo que hace que esté vivo es el alma. ¿Y qué es el alma? El alma es la forma que anima a esa materia en particular. No nos vamos a extender aquí en la cuestión de la cuestión de forma y alma, porque no da tiempo, pero el punto es que el alma es la forma sustancial del cuerpo de un ser vivo. Ahora, los seres vivos se comportan de modo diferente y el principio de operaciones de los entes es su forma. Así que si sus operaciones son diferentes, sus formas sustanciales, el principio de esas operaciones, va a ser diferente. Entonces, el alma de una planta no tiene las mismas características que el alma de un gatito, que también es un ser vivo, ni tampoco las mismas características del alma de un ser humano, que también es un ser vivo, así que tiene alma. ¿Por qué no son iguales? Porque las operaciones son distintas. Y son distintas no en términos accidentales, sino en términos sustanciales. Por eso que son almas diferentes, formas sustanciales diferentes, de modo sustancial. Es decir, el alma de los entes vegetativos, por ejemplo, de los vegetales, de las plantas, es un principio de operaciones que básicamente se reducen a nutrirse y crecer. Lo que no tiene una planta, en términos generales, es sensitividad. Es decir, no reaccionan al estímulo externo, como si el gato le puyas la panza, se incomoda o le agrada, qué sé yo. Las plantas no tienen sensibilidad. Entonces esta sensibilidad implica que el alma de los animales está, digamos, grado sustancialmente superior al de las almas de los animales, de los vegetales. Así con cada uno de los campos de la vida animal.
En el ser humano hay unas operaciones que no tienen ni los animales ni las plantas, ni ningún otro ser, que es el hecho de desarrollar, de tener la capacidad de entender, comprender, racionar las cosas. Me refiero a racionalizar las cosas. La inteligencia es una operación del ser humano, la inteligencia, que le permite hacer el primer grado de abstracción del cual hablábamos al principio, que es abstraernos de todas las cualidades físicas de los objetos y quedarnos con el concepto, que en cierto modo está directamente relacionado con la forma sustancial de las cosas. El ser humano tiene estas dos capacidades. Hablaba de la inteligencia, del entendimiento y de la voluntad. Tanto la inteligencia como la voluntad del ser humano, que no tiene un perrito, no tiene una planta, están orientadas, el primero, el entendimiento, a la verdad de las cosas. Y la voluntad está dirigido al bien, a obtener el bien. Es decir, nosotros actuamos para obtener nuestro bien, las cosas que son buenas para nosotros. Y ni el bien ni la verdad son cuestiones de carácter material, sino son cuestiones de carácter inmaterial. Las operaciones de la inteligencia y la voluntad del ser humano tienen una característica puramente inmaterial. Eso significa de que el principio de operaciones de nuestro cuerpo y de nuestra materia también es inmaterial. ¿Qué quiere decir esto? De que el principio de operaciones, es decir, nuestra forma sustancial, no depende de la materia de nuestro cuerpo para existir. Es decir, de nuevo, que una vez nos morimos, nuestra alma permanece, subsiste. Y eso es una diferencia abismal con respecto al alma vegetativa y al alma animal. Porque ninguna de las operaciones que hacen los animales, ni las plantas, ni otros seres vivos de naturaleza similar, pueden hacer operaciones de carácter inmaterial. Así que esa cosa de que si un perrito se muere, se va al cielo de los perritos, digo, pues está bien para contar a los sobrinos, pero eso no existe. Es decir, el perrito, una vez se muere, su alma se disgrega, es decir, pasa a la nada. Se disuelve juntamente con el cuerpo inorgánico, con el cuerpo en descomposición. En el caso del ser humano no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sus operaciones fundamentales o más excelsas, digamos, no dependen de la materia para funcionar. Bueno, o sea, que no dependan de la materia, estoy diciendo una inexactitud. Sí dependen de la materia, pero no son de carácter material. Entonces el alma del ser humano es inmortal, y eso lo sabía Platón. Él no tenía por qué ser cristiano, ni católico, ni nada parecido. Él sabía eso. Y claro, aquí viene la pregunta entonces, ¿qué va a pasar después de la muerte? Son preguntas también de carácter interesante que la filosofía se hace, pero que su respuesta definitiva viene en realidad de la teología. Entonces, si alguien preguntaba, ¿existe el alma? Sí, claro que existe el alma. Y no es necesario ser religioso para saberlo. Solo basta hacer uso de razón. Los argumentos que acabo de decir los he dicho rapidísimamente, súper sintéticos, pero se pueden leer libros completos y enciclopedias y bibliotecas completas al respecto, que lo puede explicar mucho mejor que yo. Pero sí, el ser humano es una combinación de alma y cuerpo, una unidad de alma y cuerpo, un alma espiritual, de carácter espiritual, que sobrevive y subsiste después de la muerte del ser humano. Así es la cosa. O sea, es un alma inmortal. ¿Por qué? Porque siendo que es inmaterial, porque inmortal, no solo es que subsista después de la muerte del ser humano, sino que además no puede descomponerse. ¿Por qué? Porque es inmaterial. Entonces el alma es inmortal. Así de simple. Digo, lo he dicho, como repito, rápido. Porque nos vamos acercando al momento del final, pues. Sí. Qué interesante esto del alma. En otro directo vamos a hablar de otros temas de la filosofía y ya quizás irnos enfocando en historia. Sí, esta cuestión del alma es una cosa que todavía existe. De hecho, hasta hay una ciencia que trata del alma y algunos se pueden sorprender. Es la psicología, por ejemplo. Algunos piensan que la psicología la inventó Sigmund Freud, pero nada que ver. O sea, en sí la psicología estaba encerrada dentro de la filosofía
y pues ha servido para explicar las operaciones, digamos, tanto de la mente con el cuerpo humano, con respecto a lo que es el alma, ¿verdad? De ahí viene, psique significa alma, logia obviamente es ciencia, ¿verdad? Ciencia del alma. Lo que pasa es que hoy en día, digamos, que considero yo de que se ha llegado a una conclusión empirista, ¿verdad? Algunas personas, ¿verdad? Que en sí el alma no existe, pero es que en realidad el alma, toman la opción de Aristóteles, por ejemplo. Aristóteles explica que el alma nace con el cuerpo y muere con el cuerpo, o sea, no hay una trascendencia, digamos, más allá. Ahí sí, sí me acuerdo que Aristóteles dice eso, pero Platón no, ¿verdad? Platón se basa en las ideas, ¿verdad? En el mundo de las ideas, digamos, ahí subsiste lo que es nuestra alma, porque las ideas son perfectas. Usted me corregirá ahí algunas cosas, ¿verdad? Pero, podría si hubieras dígame. dicho algo malo, pero es que además tengo que irme a cenar, así que lo vamos a dejar para Sí, otro programa. no, 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 para nada, qué excelente. Ahorita se retira entonces, José, o puede estar un rato más, dígame. No, definitivamente me tengo que ir ahorita, Ernesto. No, Y te no, no agradezco queremos evitar un infinitamente que me hayas problema. invitado. No, 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 para nada. A usted le agradezco un montón Espero haber que no estado haya aquí. aburrido a tus espectadores. No, 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 para nada. A mí me encantó y aquí pues las personas que estuvieron creo que se han maravillado con todo lo que usted nos ha enseñado, maestro. Así que bienvenido a otro directo. Vamos a ver si podemos hacerlo más seguidos. Sí, me encantaría. Sí, 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 por supuesto. Bueno, pues vos, Bueno, entonces, te agradezco en el alma. Saludos a todos los oyentes y nos vemos en otra ocasión. Vamos a ver si logro salir de este volado aquí. sí, excelente, José Carlos. Vamos a seguir un ratito aquí, nada más para cerrar. A ver, le voy a ayudar. Si me podés sacar de ahí. Sí, ahí está.